hacer un examen semiológico de un paciente que esté internado o un paciente que uno lo ve por consulta externa. Ahora, cuando nosotros hablamos de examen neurológico, necesitamos algunas cosas que actualmente ya algunos cada vez se va dejando de usar, pero aún así se usa. ¿Qué es lo que necesitamos? Un batido de reflejos, ¿para qué? Para ver todo lo que son los reflejos tendinosos, una agujita para ver la sensibilidad profunda, un escobillón para ver la sensibilidad superficial, una torundita para ver los reflejos, ¿no es cierto? El diapasón, eso para ver el tema de la audición. Y eso en general se lleva mucho más el otorrino, que lo van a llevar con mayor detalle, y el oftalmoscopio. El oftalmoscopio en general antes era mandatorio tener que, el neurólogo tendría que tener en el bolsillo todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero actualmente ya no, los neurólogos, algunos sí todavía lo usan y algunos prácticamente ya prefieren hacer un examen digital, y obviamente la tablita de Snell era para ver y descartar problemas de la agudeza visual, que es prácticamente función del oftalmólogo, pero el neurólogo tenía que hacer todas estas cosas. ¿Para qué? Para entender, ¿no es cierto?, la patología que pueda tener el paciente en el momento de la consulta. Ahora, si nosotros hablamos del examen neurológico, ¿qué es lo que necesitamos fundamentalmente? Llegar a un diagnóstico topográfico o diagnóstico sindrómico, si quieren, ¿no es cierto? Entender que el paciente tiene una determinada signo-sintomatología que se enmarca en una enfermedad, y esa enfermedad tiene que enfocarse en una determinada zona o estructura del sistema nervioso central. Entonces es importante esto. ¿Por qué? Seguramente me van a escuchar hablar una o varias veces durante el semestre. Yo siempre comparo con otras especialidades. Ejemplo, no sé, en cirugía, ¿no es cierto? Paciente entra en la emergencia con un abdomen agudo, ¿no es cierto? Hacen el examen y no saben qué es. Algunos dicen no, es una pericardititis, otros no, una apendicitis, otros dicen es un vólvulo, y llaman al ginecólogo y dicen no, es un quiste de ovario. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cirujanos? Hacen una laparotomía exploradora. Abren el abdomen y sacan todo para ver qué es, ¿no es cierto? En neurocirugía no podemos sacar todo el cerebro y volvérselo a meter. Tenemos que estar seguros de lo que tiene. Esa es la diferencia. No podemos decir por si acaso. No existe eso. Es importante que vayan entendiendo desde ahora este tipo de cosas. Y para esto el examen neurológico es muy importante. Hacer que el paciente nos colabore, ¿no es cierto? Colaborar con el paciente, escuchar al paciente lo que nos dice, y observar. Porque el paciente no nos va a decir, tengo una hemiparesia derecha, o tengo una cefalea migrañosa. No. El paciente dice, me duele mi cabeza, se agarra todo. O dice, me duele mi espalda. O dice, no puedo mover
la mitad de mi cuerpo. Entonces tenemos que interpretar lo que nos dice nuestro paciente y observar cómo camina, cómo se expresa, cómo se sienta. Tenemos que observar la cara, el cuello, los brazos, el tronco, los miembros inferiores. Todo eso nos ayuda a entender de inicio y llegar a un diagnóstico probable. Obviamente, cuando empezamos a hacer el examen, seguramente en semiología ya les explicaré que se tiene que hacer metódicamente, paso a paso, siempre lo mismo en todos los pacientes. Y en general, no repetir las maniobras porque el paciente se agota, se cansa. Entonces, siempre tiene que ser metódico. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para ver que todas las maniobras que hacemos o hace el paciente, ¿no es cierto?, son normales o patológicos. Si son normales, bienvenido. Y si es anormal o patológico, tendremos que ver qué es lo que pasa, por qué no puede mover. Veremos que si no puede mover el brazo o mueve parcialmente el brazo, por ejemplo, es porque tiene una lesión del plexo braquial, es una lesión del hombro o simplemente es una lesión del sistema nervioso central. Ahora, muchas veces hay movimientos que se llaman indeterminados, que no encajan en ninguna patología. Cuando pasa ese tipo de cosas, o ustedes no entienden, de uno a un lado y siguen examinando. El examen tiene que ser rápido. Me refiero a que no pueden detenerse mucho porque el paciente se fatiga. No pueden estar toda una mañana con el paciente. El examen en general, cuando uno agarra la práctica, son 10 minutos. Por eso es que es importante hacer el examen neurológico, el examen semiológico, ¿no es cierto?, y la confección de historia clínica, que eso es lo que en general cuando van a práctica se hace. Por lo menos los que van conmigo hacen eso con los pacientes. Primer día de práctica, yo se los entrego un paciente, me hacen la historia clínica y hacen el examen neurológico. Bien, entonces, ahora, cuando hacemos el examen en neuro, siempre tenemos que hacer comparado, izquierda-derecha. ¿Por qué? Los nervios son pares. ¿Cómo? Porque los nervios son pares. ¿Cómo? Porque los nervios son pares. Los nervios son pares, dice su compañero. ¿Por qué? ¿O por qué creen que hay que ser siempre comparado? Porque tenemos dos hemisferios cerebrales, uno derecho y el otro izquierdo, y cada uno tiene su función específica. El hemisferio izquierdo domina la mitad del cuerpo derecho, y el derecho domina la mitad del cuerpo izquierdo, porque las fibras piramidales, la vía piramidal, las fibras motoras, se entrecruzan. ¿Dónde se entrecruzan? Es neuroanatomía. ¿Dónde?
Entonces, por eso hacemos la comparación. Entonces, si yo sé que no puedo mover este brazo y esta pierna, sé que la lesión está en mi hemisferio izquierdo. Y si no puedo mover la mitad del cuerpo izquierdo, mi lesión estará en el cerebro derecho. ¿No es cierto? Digo que fácil, es cuestión de razonar. Anatomía básica, semiología básica y fisiología básica, que eso ya lo llevaron. Es simplemente poner en práctica todo lo que saben para entender. Entonces, cuando hacemos los exámenes, hacemos el examen de las funciones corticales. Bien, cuando hacemos las funciones corticales, ¿qué es lo que nos interesa saber? El nivel de la conciencia, tenemos el estado mental y el lenguaje. Ahora, cuando hablamos de nivel de conciencia, en general tenemos que ver cómo está nuestro paciente. Si está despierto, si está orientado, si responde, si ejecuta órdenes, ¿no es cierto? O simplemente el paciente está dormido, está obnubilado, está estuporoso o está en coma. Entonces ya eso nos indica el estado neurológico de nuestro paciente. Ahora, a veces hay pacientes como esto que vemos en la foto, son pacientes que están en estado vegetativo persistente o desconectados, que están en la casa, en general sí están en el domicilio, por ahí tienen una traqueostomía o no, abren los ojos, no hacen ningún movimiento, no se conectan, pero están visibles. Ahora, estos pacientes en general son pacientes en estado vegetativo persistente por lesiones del sistema nervioso central, del tronco cerebral, o cuando hablamos del síndrome de cautiverio, lesión de la protuberancia. Ahora, si el paciente está despierto, vamos a ver el estado mental. Entonces, hacemos las preguntas necesarias, ¿no es cierto? Y vamos a ver si está orientado, ¿no es cierto? Si responde adecuadamente, si las respuestas medio confusas, no responde adecuadamente, se desorienta, o simplemente el paciente tiene trastornos cognitivos, que es lo que normalmente se llama la demencia, ¿no es cierto? O lo que actualmente se conoce como el Alzheimer, aunque no todo es Alzheimer, pero todos dicen que tiene Alzheimer. Entonces, fíjense ustedes que solamente con esto ya podemos ir orientándonos y llegar a un diagnóstico en nuestro paciente. Ahora, si el paciente habla, entonces tenemos que ver si es coherente en las respuestas, si tiene un lenguaje claro, o a veces el paciente tiene problemas en la articulación de la palabra, entonces el paciente tendrá una disartria. Ahora, a veces el paciente no entiende lo que le preguntamos. Le decimos, ¿cómo es su nombre? Y dicen las respuestas, no, anoche estaba con mi amiga. No entiende, pero responde. Entonces, eso se llama afasia de comprensión. Le llega la información, pero no lo procesa. Y a veces el paciente no puede hablar, pero entiende lo que se le dice. Le decimos, ¿cómo es su nombre? Y no habla.
Pero le decimos, cierra los ojos y cierra. Eso se llama afasia de expresión. Cuando hablamos de afasias, hablamos de la afasia de comprensión, que es la afasia de Wernicke, y la afasia mejor dicho, de comprensión, la de Wernicke, y la de expresión, la afasia de Broca. La afasia de Broca. Entonces, miren ustedes, solamente con el interrogatorio podemos llegar o podemos orientarnos a una determinada patología. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Va a haber ¿Seguro? algún libro de base para nosotros? Libros de base, de consulta. Semiología neurológica de Osvaldo Fustinoni es todo semiología, ¿no es cierto? Eso lo pueden bajar de internet o frente a la universidad hay librerías que pueden comprar. Y para la patología, el Handbuch de Neurocirugía de Greenberg. Eso sí, también lo pueden bajar por internet. El tema es que esto está en inglés, no en español. Pero lo pueden bajar de internet. Semiología neurológica de Fustinoni, Osvaldo Fustinoni. Después, que le pueden agarrar cualquier otro libro que hay en internet, hay muchos libros sobre examen neurológico, neurología, neurocirugía, pueden consultar. No es específico, pero yo se lo recomiendo eso porque creo que a mí me agrada bastante sus autores que ayudan mucho a los estudiantes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Si no hay más preguntas, se terminó la clase.